Ok, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos una vez más a nuestra cuarta sesión que venimos trabajando de mindfulness. Ya estamos viendo cómo se están conectando las personas. Vamos a dar unos minuticos para dar espacio a que se sigan conectando un poco más. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, ¿cómo llegan el día de hoy? Jueves, mayo 21, ya terminando la semana. Voy a hacer entonces un pequeño recuento y así le damos unos minuticos más a las personas que se están contando de qué es lo que hemos conversado. Veníamos hablando de mindfulness y ya esta sería la cuarta sesión con la que hemos venido trabajando. Y básicamente en la primera sesión estuvimos hablando de un poco el significado, lo que quería decir mindfulness. Hablábamos de entendiendo mindfulness, cómo estar y vivir en presente. Hablábamos un poco el concepto de entender qué era estar atento a, darme cuenta de, y aprender a reconocer y entender quién era ese posible observador o testigo que estaba allí acompañándonos y tenía la capacidad de observar, pero desde un nivel de conciencia diferente, un nivel de conciencia que no genera juicios de valor. En la segunda sesión estuvimos hablando de cómo la mente cómo la mente buscaba identificarse, y de alguna manera comenzaba a construir una propia identidad, y que para la mente era muy importante defender de alguna manera y seguir sosteniendo esa identidad, porque de alguna manera comenzaba a ser parte de nuestra autovalía y nuestra autoestima, ¿no? De alguna manera ahí trajimos entonces también el concepto del ego, y también cómo el ego tenía la necesidad de seguir trabajando en diferentes centros de vida para enfocarse en algunos centros de vida específicos para seguir como alimentando esa identidad. Así que ahí comienza a jugar un poco el juego entre realmente una identidad construida versus lo que podría ser mi propia esencia desde un nivel de conciencia plena. Y cómo reconocerla, ¿no? Y cómo reconocer nosotros qué tanto estamos trabajando desde una identidad construida o qué tanto nos apartamos de la esencia, y traíamos como también el concepto de mindfulness. Entonces el poder estar en presente, enfocados y centrados en nosotros mismos, nos daba la oportunidad de identificar y reconocer eso mismo. De alguna manera de ahí podíamos tener un punto de referencia y también cómo utilizar las técnicas de mindfulness para poder comenzar a estar más con nosotros mismos y escucharnos más a nosotros mismos. En la siguiente sesión trabajamos mindfulness desde el concepto de aquí y ahora. En el aquí y ahora hablamos entonces qué significaba vivir en presente, qué significaba poder estar precisamente en un lugar en donde reconozco mi existencia como la única respiración válida que tengo en este mismo instante. ¿Y qué ocurría cuando miraba hacia el pasado y qué ocurría si miraba mucho hacia el futuro? ¿Y cuál es la necesidad también de la mente para tener que ir a buscar el pasado, alimentarse de ese pasado, de esos recuerdos y de esas emociones que la acompañaban dependiendo de el nivel de intensidad con la cual yo lo pude haber vivido? Y que de alguna manera hoy en mi presente sigo arrastrando y viviendo de todas esas experiencias que tuvimos en esas épocas pasadas. Y también hablábamos y también decíamos que si estábamos muy en el pasado teníamos exceso de pasado, es decir, todavía había algo que pasaba a dejar de ser algo natural o posiblemente un dolor natural que acompaña una situación porque sencillamente significaba que algo era importante para nosotros, a conformar a ser algo más que nos incomodaba a nosotros internamente, ¿no? Que podríamos ya comenzar a etiquetearlo como un posible sufrimiento. Así que también concluíamos como el sufrimiento de alguna manera era una expresión creada por la mente, pero no necesariamente era algo que naturalmente podíamos nosotros desde la fisiología, anatomía nuestra, realmente entender que así operamos, ¿no? Entonces, y también hablábamos acerca del futuro, cómo el exceso de futuro de alguna manera comenzaba ya entonces a traernos unas sensaciones de ansiedad, de preocupación, porque de alguna manera estoy anticipando seguramente anhelos, expectativas
que quisiera visualizar a futuro, pero de alguna manera el no poder tenerlas aquí ahora presentemente me generaba y me apartaba precisamente de ese lugar y comenzaba a trastornar un poco mi sensación de la cual vivir aquí ahora. También como el exceso de pasado llevado a futuro, es decir, el querer pensar que eso pudiera volver a ocurrir, pero lo vivo hoy en presente, me generaba también esa sensación de intranquilidad, posibles miedos o angustias con respecto a eso. Y allí terminamos la tercera sesión y quedó esto servido en una bandeja tan interesante y tan linda que comenzamos a inmiscuirnos entonces en palabras tan importantes como el miedo, como la ansiedad, como la angustia, que de alguna manera ya hemos venido entendiendo cuáles son los orígenes, pero no podía seguir avanzando sabiendo que podía contar con la experta en esta materia. ¿Sabes? Y por eso la temática que les invitamos el día de hoy es una entrevista que hoy vamos a tener la gran fortuna de tener la compañía de la doctora Aide Mendibelso, quien tuve la oportunidad de conocer, voy a poner aquí, tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en donde tuve la posibilidad de ser precisamente su estudiante, ella en la ponencia, precisamente en ponencia para un programa de certificación en neurociencia cognitiva aplicada a la educación. Tuve la fortuna también de estar acompañado por el doctor Carlos Ardila, quien le envió un calurosísimo saludo. Ellos dos hacen un grandísimo y valiosísimo equipo. Así que, sin más, pues déjame traer en pantalla entonces a Aide. Aide, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué rico esta invitación, te agradezco muchísimo poder compartir con todos ustedes no solo el conocimiento, sino la experiencia de vida. Pienso que en este momento poder compartir lo que uno ha vivido y cómo ha ido incluyendo el aprendizaje, el conocimiento a esta experiencia de vida para trascender en las cosas y más en este momento que nos exige una gran trascendencia a la existencia. Qué rico, Aide. Pues realmente los afortunados somos nosotros. Me están informando que de pronto hay un poquito de retroceso en tu imagen, solamente para chequear que la señal tu señal esté bien. Tengo un poquito de bajito el sonido tuyo, entonces Okay. no te entendí, si me recuperas. Sí, solamente me estaban diciendo que tu imagen estaba un poquito en retroceso, pero ya me dicen que está perfecto. Entonces, en el máster te estoy escuchando atrás, José. También me escucho la devolución del sonido por el celular. Pues Aide, déjame presentarte un poco para que nuestro público pueda conocer un poco más de ti. Aide es PhD, candidata en neurociencias conectivas aplicadas, especialista en psicología somática de trauma y de patrones de reacción, especialista en caracterología, interpretación grafical y movimiento energético, especialista en psicomotricidad, artes escénicas, artes plásticas, psicóloga, pedagoga, estudios en enfermería, educación preescolar, terapeuta integradora, centrada en el cuerpo, como grandes, digamos, de todos sus estudios en formación, y podríamos continuar sin duda alguna. Tal vez quisiera destacar también ese su trabajo en la Fundación Descubramos, en donde allí desarrolla un proceso de integración que se llama también Descubramos, y es un proceso precisamente de apoyo y de ayuda a otros. Tal vez, no sé si me quieras comentar algo un poco acerca de ese proceso, tal vez como para que te conozcan las personas que nos acompañan. En la medida que hemos ido abarcando el aprendizaje, pues en momentos de experiencias de vida y fuimos tomando una decisión. La decisión es si se quedaba uno en la ansiedad o si pasaba a los niveles de conocimiento, de aprendizaje. Y bueno, yo decidí ir a ese proceso de aprendizaje y no quedarse uno en la ansiedad, en el miedo que estaba haciendo alertas en la vida de uno. Y en medio de ese aprendizaje que fui haciendo, pues fui entrando en todas esas dimensiones del ser humano, porque considero que somos algo como un carro. Un carro necesita de la parte eléctrica, de la parte mecánica, de la gasolina, del agua, de todos los componentes que tiene para poder arrancar.
Y así somos nosotros, tenemos una parte muy hermosa que es nuestra mente, nuestro cerebro, cómo funciona, cómo trabaja, todas las habilidades que nos regala, toda esa parte anatómica que él tiene y también pues poder conocer cómo funcionan todos nuestros sentimientos que son súper importantes porque ellos nos van a dar el campo de cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y si unimos ese pensar, sentir y hacer, pues es importante que veamos que eso lo vamos a llevar en este cuerpo maravilloso que tenemos todos y en este cuerpo hermoso pues vamos a ver todo ese potencial que tiene para que pueda interrelacionarse con las otras personas y poder hacer esa parte socioafectiva que nos regala esa abundancia espiritual. Y ahí, pues en medio de todo ese aprendizaje, de ese paso a paso, pues yo fui descubriendo cosas que no sabía y por eso coloqué a este proceso, un proceso integral, descubrámonos. Y lo pongo monos al final porque es descubrirnos a nosotros mismos, descubrámonos a cada uno, porque tenemos un potencial muy grande, una vida muy hermosa, un proceso maravilloso que en este momento lo que nos invita es a reconocerlo, a verlo, a tener esa atención plena sobre nosotros mismos para saber qué es lo que queremos hacer y hacia dónde nosotros sentimos ese compromiso con nosotros mismos para hacer un potencial de vida. Y por eso ahí salió el proceso de Descubrámonos, que para el año entrante, ya a finales de este año, estamos celebrando 30 años de haber empezado a construirlo y en este momento pues ya tiene la mayor cantidad de ingredientes para poder ayudar con este proceso a que otras personas que quieran puedan también descubrirse. El descubrirse a sí mismo de todas estas fuentes de orígenes que me estás compartiendo y de alguna manera, pues precisamente ese es el tema que nos convoca y es precisamente el cómo descubrirse a nosotros mismos y la invitación que yo le estaba haciendo a nuestra audiencia en este momento que nos acompaña era un descubrirse desde esta conciencia, desde esta nueva forma de conciencia, precisamente la conciencia plena que no genera juicios de valor. Un poco desde les compartía la técnica para poder escucharnos a nosotros mismos y poder también en ese escuchar entender precisamente cuál es el estado de vida en el que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Qué tanto grado de satisfacción, qué tanto grado de realización, de plenitud, como de esa vivencia, ese de vivir conmigo mismo, pero desde el lugar de sentirme todas las mañanas energizado, alegre, contento, en línea, ¿cierto? En línea como con un propósito, en línea con aquello que me conecta y precisamente fíjate que nada de las palabras que yo he venido utilizando hablan acerca de cosas materiales, hablan acerca de cosas de imágenes o de poderes o de algo que me identifique, pareciera que eso va mucho más allá. Y algunas de las trampitas que, como me escuchaste un poco en la introducción, viene precisamente como una gran conclusión es el torrente de pensamientos, ¿sabes? Ese torrente de pensamientos, les contaba yo a la audiencia cómo tenemos la capacidad de estar pensando 60,000 a 65,000 pensamientos diarios y la pregunta es, ¿qué de esos pensamientos realmente podrían llegar a ser el 20% que realmente me suma al 80% de lo que realmente me es efectivo y útil para mí mismo, ¿cierto? Y los demás, ¿en dónde están esos pensamientos? ¿Qué tantos de esos también podrían venir de un pasado y un pasado que todavía de alguna manera también aprendimos un poco la palabra del resistirnos, ¿no? Una resistencia que nos habla al no dejar ir algo o a no querer aceptar precisamente, como que siempre creemos que las cosas son como quisiéramos que fueran pero no como son. Y nos cuesta un poco más de trabajo entonces precisamente esa aceptación y de alguna manera viene la resistencia y esta resistencia es la que crea un poco ese malestar interno, ¿no? Y esa sensación interna pues que entre comillas llamo yo un poco y tiene acompañado un poco de otras filosofías como del sufrimiento y allí ya comenzamos a abordar entonces precisamente cómo otras sensaciones, otras emociones comienzan a aparecer precisamente como el miedo, precisamente como la ansiedad, ¿no? Y como la angustia. Y allí ya dije, bueno, un momento, porque es que yo sé quién puede ayudarnos a entender un poco más este asunto. ¿Cómo lo ves tú, Aide? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar un poco la emoción del sentimiento.
La emoción es un proceso físico. Entonces, por ejemplo, el susto. ¿Qué hace el susto? Te hace reaccionar. Me indica si va a ir mejor. Entonces, listo. Entonces, algo que tenemos que tener como muy claro es diferenciar entre la emoción y diferenciar lo que es el proceso del sentimiento. La emoción es una reacción del cuerpo. Tú sientes susto y haces, ¡ay! El cuerpo reacciona. Ya después es que vas a pensar y en ese pensamiento vas a generar el sentimiento. Entonces, es importante que entendamos una emoción de un sentimiento. Entonces, podríamos hablar de un pensamiento que genera mucho en nuestra vida o que se ha venido metiendo dentro de nuestra existencia, es el miedo. Pero para poder identificar el miedo, debemos saber qué es el miedo. Entonces, miremos un poquito qué pasa con el miedo. Vamos a suponer, yo estoy aquí en este salón y digamos que estuviera reunida con 5 o 6 personas. Y en la puerta de esta casa entra en este instante un tigre. Y el tigre, apenas nosotros lo vemos, primero salta la emoción, esta parte interna, ¡tran! Y sentimos el susto. Entonces, enseguida ese susto nos da una alerta. Y la alerta hace que todo nuestro cuerpo reaccione. Va a empezar a dilatarse nuestra pupila, por eso un ratoncito que es así de grande lo vemos como si fuera un león. Una cucarachita la vemos gigante también, porque nuestros ojos se dilatan y vamos a ver muchísimo más grande ese tigre que hay en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tigre que está generando un susto, que está generando una emoción, va a realizar en nosotros una reacción. Tú no vas a empezar a pensar, ay, ¿será que el tigre tiene pedigrí? ¿Y será que el tigre, quién lo dejó salir a estas horas y le habrán dado permiso para salir? No, tu mente en ese momento no trabaja. Cuando tú sientes una alerta por algo que te está asustando, que es aquí, que es ahora, que es ya, que está funcionando en este momento, eso te va a generar a ti un proceso de alerta. Y la alerta te va a preparar para que tú tomes una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sales corriendo. Entonces, por eso fíjese que a veces cuando hay un incendio la gente corre tanto que vuela por las ventanas. Puede quedarse quietecita. A veces los papás le decían a uno cuando pequeñito, ojo, quédate quieto porque si el perro lo huele, te puede hacer daño. Entonces, quédate quietecito, no te muevas. Y es una parte de la reacción del sistema nervioso. Nosotros nos quedamos quietos. Otros nos abrazamos a la persona que esté al lado o habrá personas un poquito más osadas que de su reacción cogen una silla y van a atacar al tigre. Salga, corra y amenazan al tigre. Entonces, vuelvo y lo ordeno. Viene el estímulo, es el tigre. El tigre hace un susto en tu cuerpo y al hacer el susto hace una reacción de alerta y la alerta es la que va a dilatar tu cuerpo, tu sistema orgánico y va a dar una respuesta. Respuesta que podemos conseguir en cualquiera de las 4. Puedes correr, puedes detenerte, a quedarte quieto, puedes atacarlo o puedes apegarte a alguien para protegerte. Dentro de ese proceso, ahí vamos a hablar que ese es el miedo. Por eso el miedo es lo más hermoso que el ser humano tiene. Es el corazón del sistema nervioso, porque es el que nos dice si nos activamos o nos detenemos. Si en este momento a mí me dieran una noticia y esa noticia nos dijera que me gané algo, que algo me van a entregar, yo puedo estar tan eufórica, pero tanto como botarme por la ventana de la emoción, la otra parte de mi cerebro, de mi sistema nervioso no me va a dejar. Este me va a permitir activar, pero este me va a detener. Por eso muchas veces el miedo hace que nuestro sistema nervioso aprenda a hacer estas dos reacciones. Por ejemplo, las mamás con mucha frecuencia aprenden a detener, a controlar. Y lo controlan todo, controlan los hijos, espere, para, cuidado te caes, cuidado haces, cuidado. Mientras que el hijo está activado, él corre, se sube al árbol, vaya, hace. Entonces ahí está el sistema nervioso funcionando. Entonces, nosotros tenemos ahí como una claridad en este momento y es poder ver cómo nuestro sistema nervioso reacciona en medio de ese estímulo que nos genera ese susto, esa alerta y esa reacción. Hasta ahí tenemos el miedo. ¿Estamos? Lo que te extiendo es ese sistema de alerta que de alguna manera es necesario y hace parte de que nosotros lo vivamos de ese lugar.
y te entiendo que de alguna manera es, no solamente nos alerta en un estado de autoprotección, sino que también juega en línea con el sistema nervioso para un proceso muy importante que permite la regulación. Así que de ahí la importancia precisamente de sentir el miedo. Así que allí entonces me surge la pregunta es, ¿en qué momento el miedo comienza a transitar fronteras que ya no nos son tan útiles para nosotros mismos? Bueno, esa frontera, como tú la llamas, entonces queda. El tigre, tú ya no lo dejaste ir, sino que ese tigre quedó en tu mente. Y esa mente empieza a trabajar ese tigre. Entonces ese tigre se nos convierte como si fuera un hámster en una jaulita, eso queda así la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Entonces queda en nuestra mente y empieza a activarse. Y empieza a generar pensamientos repetitivos y se nos pueden convertir en pensamientos muy obsesivos, muy repetidos, muy continuos. Y en la medida que este pensamiento está trabajando, pues tu cuerpo también está haciendo una reacción. Y hay una parte de nuestro cerebro, nuestra amígdala en nuestro cerebro, que va a permanecer como si fuera una campanita, como si fuera la alarma de una ambulancia. Y entonces, pensamiento trabaja, la amígdala hace la alarma y el cuerpo está reaccionando. Entonces, cuando tenemos estas dos frecuencias todo el tiempo trabajando, ¿qué hace? Que nuestro cuerpo, como va a mantener activado, vamos a sentir que empieza a llamar la atención. Entonces vamos a empezar a sentir dolor en el cuello, presión en los hombros, una sensación pesada, la cabeza. Entonces me estabas contando que la frecuencia, digamos que el proceso del pensamiento repetitivo subía un poco a la mente y la mente se encargaba ya ahí de gestionar ese pensamiento, pero que su origen precisamente venía del proceso del miedo, ¿no? El que nos alertaba y nos hablabas entonces de la conexión del sistema límbico, que es el cerebro emocional, ¿no? En donde allí tenemos la amígdala y la amígdala entonces es la que se encarga precisamente de generar esa señal y esa señal la sube y comienza a trabajar entonces o estimula. Tal vez sería una buena palabra, estimula el proceso de la mente, en donde seguramente allí ya comienza a enlazar, digo yo, como la experiencia de esa alerta emocional que venía generando precisamente ese proceso que entró vía emocional, y en ese momento ya dependemos entonces, diría yo, un poco como del tipo de pensamiento que estoy teniendo yo en ese momento, que es el que sigue dando vueltas y retroalimentándose mutuamente con la emoción. Pero también te alcancé a escuchar que lo que ocurre es que finalmente la manifestación también del proceso emocional y de esta conexión emoción-mente termina siendo manifestado en el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo entonces es el que de alguna manera viene a la manifestación, podríamos denominarla entonces, que sería como el proceso somático, ¿no? Y es allí en donde entonces comenzamos ya a sentirlo y a vivirlo en el cuerpo, a sentirlo un poco desde la parte del cuerpo. Seguramente, no sé, se me ocurre lo que me pasa a mí también, y es el entumecimiento de los músculos en la espalda, presión de la respiración en el pecho. Y ya tenemos la manifestación somática. Sí, ya tenemos entonces el pensamiento repetitivo que está trabajando porque lo vamos asociando con todas las experiencias. Y entonces al hacer el movimiento con todas las experiencias, entonces vamos a asociar el color de la alfombra, el color de la puerta, el color de la pared, y todo lo que asociamos con el tigre va a ayudar, y entonces se van a convertir en gustos y en disgustos para nosotros, y es en ese momento donde el pensamiento, al hacerse repetitivo, mantiene nuestro cuerpo en alerta, porque entonces vi la alfombra roja, vi la puerta de tal color, vi esto, vi lo otro, y entonces toda esa frecuencia que va manejando en nuestro es la que va a reaccionar en nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a llamar la angustia. La angustia empieza a cerrar aquí y hace que nuestro sistema respiratorio empiece a tener problemas, haya alergias.
no podemos respirar, nos resfriamos con facilidad, luego se va cerrando nuestra parte, nuestro aparato digestivo, va haciendo cierres en el estómago y al cerrar el estómago vamos a producir las gastritis, vamos a producir inflamaciones y igual va a irse cerrando donde vamos a tener dificultades en eliminar o eliminamos demasiado y bueno, todo el sistema va a empezar a trabajar la parte ósea, la parte muscular y en la angustia al cerrar los campos energéticos del cuerpo son las que van a empezar a hacer las reacciones de la parte somática. Entonces pensemos en un ejemplo, una persona estaba lavando la ropa y en ese momento hizo un movimiento y como que se abrió su mano, pero precisamente ese día el esposo dijo, me voy. Y entonces ella queda con el malestar ahí, ese pensamiento lo graba en ese malestar y termina deteniendo su mano, termina deteniendo el funcionamiento de su mano y entonces la lleva, pero no, la radiografía no da nada, le hacen terapia, pero es que este pensamiento está unido a esta mano que estaba afectada. Y así se van produciendo las enfermedades somáticas y de ahí pues vamos haciendo cantidades de reacciones corporales que no sabemos de dónde aparecen, pero sí tienen una raíz en nuestra parte de nuestro pensamiento repetitivo, que es la ansiedad. Entonces ahí hay una diferencia muy grande entre la ansiedad. La ansiedad es un pensamiento que me genera a mí una alerta, mientras que el miedo es un estímulo real, está aquí vigente y él debe fluir, me asustó y ya. Pero si él queda en mi pensamiento, se convierte en ansiedad. Entonces ahí ya no es un pensamiento, ya no es un sentimiento natural, sino es un sentimiento producido por mi pensamiento y por eso se llama un sentimiento psicológico. Si nosotros utilizamos el miedo como ese proceso natural, sería lo más hermoso, porque nos diría a nosotros cuál es la alerta, cuál es la situación a la cual debemos tenerle atención para podernos proteger, para poder avanzar, para detenernos, para saber qué hacer. Entonces ahí podríamos empezar a ver cómo de pronto un adolescente un compañero le dice, venga y hacemos alguna actividad y él dice, no, porque él tiene su miedo activo y le dice no, pero si su miedo no está activo y está solo la ansiedad, pues presta el brazo y no hay problema. Y no solo le pasaría al adolescente, nos pasaría a cualquier persona, no importa la edad. Mientras nuestra ansiedad esté funcionando, nuestro cuerpo siempre va a estar haciendo un llamado de atención. Entonces un ejercicio lindo sería en este momento cerrar los ojos y pensar en dónde está mi principal molestia del cuerpo. ¿En dónde está? En el cuello, en la espalda, en la cintura, en el cuerpo, a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, a nivel digestivo, muscular, óseo. ¿Cuál es el campo que más se está afectando en este momento y que más nos lleva a nosotros a hacer una queja, a visitar al médico y decirle, me duele, me pasa, tengo y siento? Wow, me parece no solamente tan interesante, sino tan profundo el alcance de lo que nos estás compartiendo por dos razones. Porque de alguna manera cuando yo comentaba el miedo desde lo traía un poco desde la filosofía un poco de nuestra calidad de vida, de alguna manera lo que ocurría, lo traíamos es desde donde el pensamiento me está generando a mí el no poder estar realmente enfocado en lo que me es saludable, lo que me va en línea con un propósito y me haga sentir mejor, ¿no? Desde un poco más desde el existencialismo. Entonces tenemos un pensamiento desde ese lugar, pero no solamente un miedo o esa idea de pensamiento que no sea adecuadamente gestionada, entonces no solamente termina como llevándome a no vivir como una vida en plenitud y realización, sino que también te escucho que se convierte en la ansiedad y la ansiedad por sí sola va a tener que manifestarse en el cuerpo, por lo cual van a venir acompañado de posibles enfermedades. Entonces es como las dos grandes dimensiones al no tener en cuenta precisamente y el entender qué ocurre realmente con toda esta conexión miedo, ansiedad, angustia. Este miedo lo podríamos estar relacionando en este momento. El miedo es una alerta a algo que nos están diciendo que hay. Entonces esa sería una alerta. Entonces a la alerta, ¿qué tienes que hacer? Que cómo tienes que cuidarte, cómo tienes que atenderte, tienes que detenerte, tienes que avanzar, tienes que quedarte,
Ahí nos van a indicar y el miedo nos va a permitir protegernos. Pero si empieza a trabajar la ansiedad, y si me pasa, y si esto, y si me toca, y como yo he sido de mala, y como a mí me pasa siempre lo malo, y empiezas tú a hacer toda esa frecuencia, entonces ya ahí no está el miedo activado, ya tienes la ansiedad activada que va a relacionar muchas cosas que están en tus pensamientos y es ahí donde en este momento debemos tener un cuidado enorme entre diferenciar el miedo, que es atendernos, es estar en alerta, y la otra es la ansiedad, que nos lleva a un proceso pues más complicado que nos hace entrar en agotamientos y otras cosas que vamos a vivir. De alguna manera, el, todo este proceso que nos acabas de comentar tiene como origen el pensamiento. Sí, pero más que el pensamiento estaría la memoria. Ajá, cuéntame un poco más. Entonces, nosotros tenemos, bueno, varias clases de memoria, ¿cierto? Y dentro de la memoria hablamos de la memoria emocional y hablamos de la memoria episódica. Cuando hablamos de la memoria episódica es un episodio que pasó. Por ejemplo, yo estaba en la puerta de mi casa, pasó alguien, le quitaron la cartera, en el momento en que le quitaron la cartera, yo me di cuenta que le quitaron la cartera, yo siento, recuerdo, tengo grabado en mi mente ese acontecimiento, pero es episódica porque le pasó a alguien. Pero si me hubiera ocurrido a mí fue la que me quitaron la cartera, entonces ahí yo voy a sentir que es memoria episódica, es mía, pero es autobiográfica, es de mi biografía. Entonces, cualquiera de estos dos procesos, ya sea que le haya ocurrido a alguien o me haya ocurrido a mí, nosotros lo vamos almacenando. Y al almacenarlo, lo vamos a ir guardando. Yo en el proceso de Descubrámonos he ido haciendo un juego que es como si nosotros tuviéramos un vasito. Y esta es nuestra memoria. Y allí nosotros pudiéramos ir colocando cualquier cantidad de experiencias y cualquier cantidad de situaciones que a veces no las recordamos, sí, porque nuestra parte psicológica hace un cierre hermético y no permite que las recordemos o nosotros mismos no las queremos recordar, pero ellas están ahí. Entonces aquí es donde hablamos del pasado, todo lo que aquí está. Pero resulta que en la medida que tú vas llenando en ese vasito las experiencias, ellas van a ir integrando tu memoria episódica. ¿Cuál es la tarea nuestra? Empezar a mirar que cada una de estas experiencias que hay aquí necesitan tener una limpieza. ¿Y cómo se haría la limpieza? Lo que se llama una reconstrucción cognitiva. Para esto es importante tener la atención, una atención focalizada en lo que siento, en lo que vivo, en lo que me pasa aquí y ahora, y cómo poder asociarlo, relacionarlo con lo que me pasó ayer, que está aquí y que todavía no lo he organizado. La tarea no es irme para meterme aquí, sino es para sacar aquí, limpiarlo, volverlo a dejar allí, pero que ya no nos pese, porque ya lo hemos limpiado. Entonces, aquí tendríamos que recurrir a lo que se llama la reconstrucción cognitiva. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso. A una chica le contaron que su mamá quería abortarla porque no quería tener bebés. Y entonces ella apenas se entera que su mamá no la quería, ella se llena de mucha ira contra su mamá, se quiere ir de la casa, está angustiada, no quiere saber de nadie, no quiere saber qué hay, porque a ella la rechazaron, porque ella no quiere a su mamá. Pero resulta que con el tiempo logra empezar a hacer un poquito de atención focalizada en lo que ella está sintiendo, en lo que está pasando, y en medio de eso se le puede explicar a esa hija que esa mamá, por ejemplo, no solo tenía una ansiedad, que tenía muchísimos pensamientos, sino que también tenía un proceso de depresión. Y entonces en el proceso de depresión que ella tenía, ¿qué le sucedía a ella? Que empezaba a sentirse ya sin energía, sin ganas, ya no tenía fuerzas, no tenía esperanzas, no tenía cómo funcionar para poder hacer esa organización en su vida y hacerse cargo de esa hija. Entonces ella no tenía cómo hacerlo y lo único que no quería era que su hija sufriera.
y entonces prefería no tener a su hija a que su hija sufriera. Entonces se le cuenta eso a la hija y la hija dice, ah, pero entonces mi mamá estaba mal, entonces no se podía hacer cargo, pensaba en mí, mira esto, entonces tu mamá era mala porque quiso acabar contigo, o tu mamá te estaba protegiendo, muy mala forma de proteger, eso sí, pero lo estaba haciendo, era su forma en ese momento de salir de lo que ella estaba viviendo. Entonces, cuando esta hija es capaz de darse cuenta de qué está pasando allí y puede empezar a hacer la reestructuración. Mi mamá no fue mala, mi mamá estaba enferma, tenía muchos conflictos, ¿cómo entenderla yo? Pues entonces voy a integrarme con mi madre, y al integrarme con mi madre, eso que está allí, y si de pronto ya mamá no vive, por ejemplo, pero me voy a integrar espiritualmente con ese momento, con esa situación, y ese momento hermoso lo voy a dejar nuevamente aquí, pero ya pasa a mi mente en una libertad. Y ahí, al hacer esa reconstrucción cognitiva, cada vez que algo pase en mi cuerpo, cada vez que algo pase en mi mente, que la ansiedad se retome, es ahí cuando puedo hacer esa reconstrucción cognitiva. Y pues para la reconstrucción cognitiva, importante la atención. La atención es clave para poder mirar allá, pero volver a focalizar acá. Es mirar qué estoy haciendo, qué hice y qué necesito hacer. Entonces, la atención es clave para poder nosotros hacer esa reconstrucción cognitiva. Entonces, nuestra memoria emocional hay que limpiarla, hay que descargarla, pero ella siempre va a estar ahí. Ella siempre va a estar con todos nuestros procesos. Y aquí lo importante es tenerla limpia, descargada y que yo pueda entender lo que hay allí, porque los recuerdos no se van a ir. La memoria siempre va a tenerlos allí y lo que yo tengo que hacer es liberarle el peso para que lo que yo esté sintiendo no esté tocando toda esta historia, sino que me deje avanzar. Pero si hoy, en este proceso que vivimos, me toca esta historia, debe ser que algo necesitamos hacer. Por eso en este momento, una de las cosas hermosas es poder visitar esta memoria emocional. Muy interesante y muchas gracias por el ejercicio, porque gráficamente es muy amigable comprenderlo. Y también entonces allí me quedo pensando es un poco lo que te escucho es de alguna manera el miedo en su forma natural sigue siendo este sistema de alerta, y es un modo en que el pensamiento o el recuerdo fluiría naturalmente. Y de otro modo, entonces, un sistema de alerta o un miedo que no ha sido gestionado o que de pronto está pendiente por resolverse, entonces es el que de alguna manera trasciende precisamente a una posible somatización, a un posible estado de ansiedad o de angustia. ¿Sería así más o menos? Sí, o sea, el miedo tiene que ser siempre presente. Eso lo debemos tener en cuenta. El miedo es el susto que tengo aquí, ahora. En este momento me abre la puerta y yo enseguida reacciono, porque fue ahora, en este instante. Pero si yo reacciono es desde mi mente, es ansiedad. Si reacciono por lo que estoy pensando, es ansiedad. Si reacciono por el estímulo, es que tiene que haber un estímulo. Se cayó en este momento algo, en este momento todos estábamos distraídos y alguien hizo así, bueno, enseguida todos reaccionamos, ¿qué pasó? Entonces, esa reacción es la natural, pero está bajo un estímulo, pero si está bajo un pensamiento, es la ansiedad. Entonces, ya no es natural, ya lo estamos haciendo desde un conflicto psicológico por una cantidad de estímulos que no hemos procesado. Entonces es muy importante traer nuestra atención, que me encanta como también haces énfasis en la atención, porque básicamente lo que hemos venido hablando es la importancia del proceso de atención en nosotros mismos, en lo que hemos hecho o dejado de hacer, y en este caso de alguna manera es una atención para ponernos, enfocarnos a que ese vasito de nuestros recuerdos de alguna manera se mantenga limpio y de no ser así, comenzar a descargar esos procesos que estarían pendientes. Me hiciste acordar un poco esa frase cuando me decías que los recuerdos también venían del pasado, ¿no? Que el pasado es como un sofá, ¿no? Sino que algunas personas lo eligen, lo toman para quedarse sentados, para sentarse en él, ¿no? Sabiendo que es mejor tomar ese sofá para brincarlo y saltar y continuar adelante. Está muy interesante. Lo último, que se me ocurre es
si de alguna manera yo no gestiono o resuelvo estos procesos de la memoria, ¿es posible que yo pueda transmitir generacionalmente eso de pronto a mis cercanos, a mi núcleo familiar? Pues eso es muy fuerte, ¿no? Porque muchas cosas de las que se empezaron a colocar aquí, se empezaron a colocar desde la casa. Cuando el niño tenía, por ejemplo, 1 año, y la mamá le dice, cuidado te caes, cuidado no, ten cuidado con esto, te va a pasar, no suba eso, coma porque si no te lleva el te voy a regalar a la señora de la esquina. Y yo creo que si tú cierras los ojos en este instante un segundo, recordarías cualquier cantidad de frases que nos han dado y que nos han dicho y que nosotros hemos estado presentes en esas frases y son las que se han ido colocando aquí, que nos generan, muchas veces nos dijeron, usted no sirve para nada. Y entonces ahí está la reconstrucción cognitiva. No sirvo, vamos a intentarlo. Voy a hacer no sé, dulces, a ver, unos dulcecitos así de chiquitos, a ver si vengo. Vendí 10, claro que sirvo, vendí 10. De pronto la meta eran 2000, ¿no? No pongas la meta 2000, ponla 10, es más factible. Y te vas dando cuenta en tu reconstrucción cognitiva que fuiste capaz de venderlo, que fuiste capaz de hacerlo. Y muchas veces nos dijeron, no sirves. Y entonces tú eres el que tienes que hacer la reconstrucción cognitiva. El papá y la mamá, los profesores, las personas que estuvieron con nosotros nos lo dijeron porque era la forma en que podían tener autoridad. Y una de las cosas que más se utiliza para la persona hacer que la otra persona cumpla la autoridad es generando miedo. Entonces, si no terminas esto, no tienes recreo, por ejemplo, en el colegio. La mamá, si no terminas esto, no te llevo al parque. Si no haces esto, el niño Dios no te va a traer regalos. Eso no lo dijeron. Entonces, ¿qué pasa con todas esas frases que nos están diciendo? Ellas son las primeras que entran aquí y después nosotros vamos metiendo el resto. Pero entonces ahí es donde está tu tarea. Ponerme yo a pelear con quien me dijeron, eso es sentarme, como dices tú, en el sofá. ¿Para qué me siento en el sofá? Más bien busco una silla cómoda y me demuestro y cojo los dulcecitos y hago los dulces. Y me dedico a hacer esos dulces y saco los dulces adelante. Claro, si yo puedo hacerlo. Puede que no haga 1.000.000, pero puedo hacer 10. Si soy capaz de hacer 10, hagamos los 10. Que con el tiempo, si tú sigues insistiendo, harás 20, harás 30 y lograrás hacerlo más dulces. Entonces, lo más importante en este momento es que tú mismo ordenes, por eso volvemos a la atención, que tengas atención sobre esas cosas que nos están pasando a cada uno de nosotros y que están, pues, desde un aprendizaje. Entonces, tú decías que si eso venía de casa, claro, es de ese aprendizaje que como dicen, nos metieron miedo. Y entonces ese miedo no lo convirtieron en una ansiedad, nadie lo sabía, nadie tenía en cuenta. Hoy por hoy yo he tenido que dar mucho estudio y conocimiento y investigar muchísimo, hacer mucho trabajo de experiencia, hemos atendido muchísimas personas para ir reconstruyendo todo esto, cómo era tu miedo, cómo era tu ansiedad, cómo funcionaba esto, de dónde están tus miedos, qué pasa, y pudiendo identificar que definitivamente nos confunden la ansiedad con el miedo y teoría, y podemos encontrar literatura toda la que quieran sobre el proceso. Pero el miedo es algo natural que nos hace cuidarnos. La ansiedad es algo repetitivo que nos hace enfermarnos. Para, en parte lo que, como te contábamos, muchas de las técnicas de mindfulness nos va a ayudar precisamente a recuperar y a traer esa atención desde un lugar de conciencia plena para prestarle atención a todo lo que tú nos acabas de compartir. Pero si nos pudieras regalar algo que todos los que te escuchamos hoy día en casa pudiéramos hacer mañana, algún ejercicio pequeño, alguna actividad en lo que ya podamos iniciar, como no sé si desde el reconocer en dónde estoy, ¿no? Que tanto estoy viviendo del recuerdo y del pensamiento, o tal vez será el comenzar a hacer un escaneo corporal, ¿no? Para identificar precisamente desde el cuerpo si le diéramos voz al cuerpo, ¿qué nos dijera, ¿no? ¿Qué nos podría regalar en ese sentido? Bueno, en este momento sería importante que nosotros nos diéramos cuenta un poco que estamos viviendo un proceso. Y un proceso es así como cuando oíamos el cuento de Caperucita Roja, que tenía un comienzo, un nudo y un desenlace. En este momento nos dijeron en el comienzo que teníamos que estar detenidos, que paráramos, que esperáramos un momento
porque tenían que hacer una organización a nivel de salud para ver cómo venía la segunda etapa. Y entonces en esta segunda etapa, ¿qué pasa? En la primera se dispararon los miedos y estábamos alerta, pero también se dispararon las ansiedades. Y en este momento estamos en una segunda etapa donde ya estamos cansados, estamos agotados, estamos frustrados porque nos dicen no, y hoy no es, y no es mañana, y mañana tampoco es mañana, y entonces no sabemos cómo son las cosas y qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que funcionar. Y entonces empezamos en ese agotamiento y ya los cuerpos están cansados, las mentes están cansadas. Y entonces en este instante es aquí donde nosotros tenemos que aprovechar para que cuando pasemos a la tercera etapa y empecemos a ver todas las novedades que todo este proceso nos va a regalar, es estar un poquito en atención con nosotros mismos. Es ver, por ejemplo, algo que se llama volver a casa. A nosotros nos detuvieron en las casas, pero en este instante lo que estamos haciendo es estar en casa. Y estar en casa es entrar en esta parte interna nuestra, es entrar en nuestro proceso. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces estoy peleando con el hijo, con la pareja, con cualquier persona en casa. ¿Por qué estoy peleando? Entonces, más que llevarlo allá, es traerlo acá y utilizar esa atención y mirar realmente qué me pasa a mí. Eso sería volver a casa. Entonces, hoy yo te invito a que de estos tres procesos estamos en todo el centro y es el más significativo para que podamos entrar a nuestra casa, volver a nuestra casa interna y empezar a identificar qué es lo que realmente está pasando allá adentro. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué le tengo tanto conflicto al otro? ¿Por qué yo peleo con mi hijo? ¿Por qué yo peleo con mi pareja? ¿Por qué yo peleo con mi hermano, con mi mamá, con las personas que están cerca? Y entonces entrar a mi casa y averiguarlo. Un ejercicio para mí muy hermoso es cuando tú estés así, sal a la ventana de tu casa, al patio de tu casa, no sé, a donde te puedas estar ubicado y empieza a mirar hacia el cielo. Y ahí en esa atención focalizada, respira, haz, calma y empieza a mirar realmente por qué estás disgustado, qué es lo que te pasa. Entra a tu casa en un silencio y empieza a identificarlo y empieza a revisarlo, empieza a mirarlo y bueno, hay que hacer reconstrucción cognitiva. Y bueno, si podemos ayudarlos, con mucho gusto pueden entrar al Facebook y ahí tenemos todos los procesos de descubrámonos. Recuerde que es terminado en monos porque es mío. Descubrámonos a cada uno, no es el otro. Vida en la que no estábamos preparados seguramente, que no estábamos listos, nunca nos imaginamos vivir, ¿no? De tener que ir yo digo, me llaman y me dicen, ¿cómo estás? Digo, ¿qué vas a hacer hoy? Pues voy a dar la vuelta a la esquina, pero de mi sala será, ¿no? Y a convivir con nuestras parejas. Por eso hemos visto también todo lo que se ha presentado alrededor de las relaciones de maritales, con los hijos y viceversa. Muchas cosas que no nos ha sido fácil, pero con todo lo que hemos conversado hoy creo que va a ser de gran ayuda para eso. Si te parece, entonces damos un espacio para las preguntitas, que tenemos varias preguntas y respondemos algunas dudas de pronto que puedan haber surgido. Voy a leerlas acá. Bueno, muy bien. Nos pregunta Isabel Cristina Redondo Cañón. ¿En qué momento en el ser humano el miedo surge o se desarrolla porque un niño no mira consecuencias de las cosas que hace, simplemente se lanza a eso? Bueno, ese es un tema diferente, ¿no? Porque es que ahí no está funcionando el miedo, sino funciona el estrés. Y el estrés es un proceso muy natural, así como el miedo. El estrés es como un resortico de esos que utilizábamos en los lapiceros, que es así de chiquitico que tú lo espichas y ¡pum!, sale. Los niños tienen ese estrés y eso es el que los manda, los impulsa, les hace, ponen y ellos pueden correr y pueden hacer porque para ellos no está el peligro en ese momento, no está la amenaza. La amenaza la pone la mamá, que le dice, cuidado, te caes de ahí. Y si te caes, te pego. Entonces es doble amenaza. Entonces aquí hay que mirar que este es un componente del estrés que tiene algo que es muy así. Mira, si tú te imaginas un caballo, imagínate que el estrés es un caballo y es el caballo que va galopando y él corre y él hace, pero ponle un jinete de 180 kilos y corre lo mismo, no. Entonces a ese caballo, que lo podríamos representar como el estrés, le vamos poniendo nosotros peso. Y al ponerle peso, entonces no dejamos que volvamos en el miedo recuperar el equilibrio que nos da el estrés.
Entonces el miedo y el estrés van acompañados desde el proceso natural, pero si al estrés le vas poniendo peso, va a ayudar esa a la ansiedad y no al miedo. ¿Sí ves cómo está todo? Es que el ser humano es hermoso. Sí, sí, en todo veo como esa causa-efecto, ¿no? De una cosa va llevando a la otra. Bueno, hay dos preguntas que de pronto podemos unir en una y dice la primera: en ocasiones puede suceder que no sabes de qué tienes miedo. Entonces la pregunta allí es cómo poder encontrar qué es eso que me genera miedo. Y otra persona trae otra pregunta en línea a eso, pero particularmente sí reconoce que el miedo es a la tecnología en estos casos de trabajo en casa. Es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocerlo? Los orígenes de... Lo que pasa es que dentro de nuestro cerebro están nuestros perfiles cerebrales y cada perfil cerebral va tomando una posición dentro del miedo. Entonces hay un perfil, por ejemplo, que lo evade y entonces dice yo no sé, pero si se trabaja muy internamente en esa persona y se empieza a hacer la reconstrucción cognitiva, lo va a poder ver, pero inicialmente para protegerse lo evade, lo aniquila, lo olvida, lo borra, yo no me acuerdo, si te vi no te conozco. Pero puede ser otra figura y es que la persona lo recuerda todo el tiempo. O puede hacer otro que lo evade, lo ve pero sale corriendo. O otra se pone a investigarlo demasiado, lo subleva y lo va entregando a otras frecuencias para no tenerlo presente. Entonces nuestro campo cerebral también nos va ayudando a que tomemos una posición para aniquilarlo, para olvidarlo, para hacer. Entonces ahí viene siendo otra figura que también le hacemos y nos favorece la ansiedad. Clarísimo, gracias. Dice, a ver, Marcela Guerrero, ¿está mal restringir o no permitir el miedo, la ansiedad y la depresión? O sea, el miedo, volvemos a decir que es lo más hermoso, lo más natural, porque es el que va a mantener el equilibrio en nuestro sistema nervioso. Pero la ansiedad, la angustia, hay que atenderla. Hay que atenderla porque nos va enfermando, nos va agotando, nos va debilitando. Fíjese que en este momento ya la ansiedad nos está tomando y muchas personas están manifestando su cansancio, su agotamiento, ya no sé qué va a pasar, ya estamos cansados, ya estamos cansados. Y entonces es toda esta frecuencia que estamos viviendo en medio de la ansiedad y entonces es ahí la ansiedad y la angustia hay que atenderla porque es un trastorno que está haciendo del miedo. Entonces hay que atenderlas ambas. Me parece que ese es uno de los grandes mensajes que nos llevamos el día de hoy. Y es que sin duda hay que atenderlo y por el contrario no restringirlo, porque precisamente la restricción es la que nos pone, ahí sí, una verdad, en cuarentena, pero interior, ¿no? En nuestro propio cuerpo. Por eso hay que aprovechar esta cuarentena, bueno, este tiempo, y visitar nuestro interno para ver nosotros mismos qué tareas podemos hacer de ir liberando esos pensamientos que nos generan ansiedad. Y el miedo hay que amarlo porque es nuestro principal aliado, es el que nos dice para dónde vamos, dónde nos detenemos, dónde hacemos, es el que nos da la alerta, es el que nos dice hacia qué frecuencia podemos vivir. Y ahí nos permite unirnos con el estrés, él es la parte más como energética que tiene el ser humano y unirse para hacer cosas muy lindas, muy productivas, muy abundantes, que nos regale esa tranquilidad, esa paz, esa armonía, esa felicidad que en alguna forma queremos tener con ese gran amor que tenemos. Ok, vamos a hacer una última pregunta y es ¿cómo manejar el miedo, ¿no? La ansiedad y el miedo cuando estoy inmerso en la dificultad o el problema? Bueno, yo pienso que esto es una práctica como la respiración. La respiración hay que primero aprender cómo se hace y segundo hay que hacerle la práctica para irla manejando. Porque en el momento en que te trae una situación, tú ya sabes cómo respirar. Lo mismo pasaría en el proceso de la ansiedad. Cuando tú ya vas trabajando por tu ansiedad y ya vas conociendo cómo es y cuáles son los pensamientos y qué es lo que estás viviendo en cada proceso de eso, entonces cuando llega una situación tú puedes conectarte fácilmente con tu ansiedad y puedes hacer una organización, una autorregulación, se llamaría ahí, de tu cuerpo
para que no tenga que estar activando tu cuerpo, porque ya tú le hiciste la autorregulación, a eso te estabas sintiendo, pero en medio de la práctica es que la vas a ir entendiendo. Lo mismo, vuelvo y digo, lo mismo que la respiración, aprendes a respirar, en un momento de angustia, ¿qué hago? Respiro, pero ya sé cómo se respira, entonces hay que aprender esas prácticas para poder ir haciendo esa autorregulación que necesitamos. Sí, mucho de eso ya estamos hablando del mindfulness para aprender a respirar, ¿no? Porque iniciamos desde ahí, increíble. Existimos por cuanto respiramos, ¿cierto? Pero ¿realmente sabemos respirar? ¿Realmente utilizamos la capacidad del 100% que tienen nuestros pulmones para poder respirar? ¿O más bien realmente es real la estadística de que la mayoría de personas respiran hasta un 30% de la capacidad que podrían hacerlo, ¿no? Y allí es donde también... La respiración es muy bajita. Una de las cosas que uno empieza cuando viene a veces las personas a contarle a uno algo es ver la capacidad que tienen para respirar. Y no hay nada más lindo que ver un niño pequeñito de un mes durmiendo y ver cómo funciona su respiración. Es tan armónica, y cómo nosotros la vamos deteniendo. Y cada vez la detenemos más. Hay personas que hacen todos los movimientos nasales porque no toman la respiración, sino van sacando. Y entonces esa es una parte esencial, la respiración. La respiración, buenísimo. Ahí de pasamos una velada maravillosa. Qué rico esta sabrosa tertulia. Estoy seguro que el mensaje y el aprendizaje que se lleva a esta audiencia es inmenso. Ojalá pronto podamos tener una segunda. ¿Qué opinas? Claro. Muchas gracias. Esta experiencia de vida, o sea, uno toma el conocimiento y lo lleva a la vida. Una de las cosas que yo hice fue el conocimiento llevarlo a mi ansiedad, hacer la regulación de mi cuerpo para poder revisar lo que pasa y cada vez que se dispara algo poder entender. Entonces en estos días que estamos en casa nuestra, entonces se van disparando cosas, con las noticias, con los comentarios, con las cosas, y entonces poder entender qué se disparó, qué me pasó, cuál fue el que hizo para no dejar que mi cuerpo haga toda esa tarea que se desgasta y agota terriblemente. Y ahorita venimos a otra etapa muy hermosa, es el desenlace de la historia de este momento y es lo que nos va a llevar a ver cosas nuevas. De aquí vamos a vivir experiencias que no van a ser las mismas. Y aquí es donde vamos a decir qué hermoso todo este tiempo. Lo contaremos, bueno, yo ya tengo mis años y puedo decir que les podré contar a mis nietos qué fue lo que pasó para este tiempo que no estábamos preparados para vivir. Así es. Cosas totalmente diferentes. Yo y la vida nos hizo así un giro y dijeron, mira para otro lado. Y qué rico poder mirar para otro lado porque hay cosas maravillosas. Y las cosas maravillosas están en el ser humano, en las relaciones, en esa oxitocina que podemos tener cuando podamos conectarnos y estar juntos y abrazarnos y conectarnos y tener esa abundancia de afecto, esa abundancia de cariño, esa abundancia de ternura, de caricia, de poder decir, aquí estamos y qué hermoso poder ir avanzando para que entre todos hagamos una productividad amorosa y que nos regale pues mucha paz y mucha fortaleza. Bueno, vamos a hacer un brindis con oxitocina, serotonina y dopamina. Bueno, gracias Aide, feliz noches, pues audiencia, fue un placer estar con ustedes el día de hoy, acompañarlos una vez más. Seguimos trayendo contenido de mucho valor, sabemos que esta información es valiosa para estas épocas y bueno, hasta la próxima semana con más información. Muchas gracias por recibirnos, como siempre, ha sido un placer estar en sus hogares y con ustedes. Hasta luego. Gracias.